Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por este nuevo día de bondad y de misericordia para con todos los hombres. Entendemos por la misericordia de Dios su capacidad de perdonar a todo pecador para ayudarlo a ser santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Como siempre, tenemos el propósito de destruir el engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad, la idolatría, el envanecimiento, el entenebrecimiento y la inconsciencia de los corazones a través de la verdad. Conocemos y entendemos que el enemigo, Satanás, ha utilizado el engaño para separar al ser humano parcial o totalmente de la palabra del Señor. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, se separa de Dios. Por lo tanto, entra en caos espiritual, emocional, en las relaciones y queda incapaz de hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, al miedo, al estrés, a la ansiedad, a la desesperación, a la opresión, a la depresión, a la tristeza y cualquier síntoma parecido, a causa de algo que usted tiene que hacer, pero que no sabe cómo hacerlo, no tiene los medios, no tiene los recursos, se siente impotente. Entonces, ese sentimiento por no poder hacer lo que tiene que hacer, los lleva a ese estado de caos. Si usted está pasando por ese estado de caos, quiero invitarle en esta mañana a no permitir que el enemigo le separe ni parcial ni totalmente la verdad de Dios. No permita en el nombre de Jesús de Nazaret que traiga caos a su vida ni a su familia. Y no le permita que lo conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado. Venga y clámele al Señor. Si usted está pasando por ese estado de caos, venga y clámele al Señor, a su Creador. Es el único, escúchelo bien, el único que quiere y puede ayudarlo. Es el único que quiere y puede sacarlo de ese estado en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Clámele al Señor para que se cumpla en usted la palabra del Señor que dice que cuando alguien clama a Dios en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Hoy Dios está preparado con esa palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta que usted clame en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos en esta mañana, renunciando a todo engaño, a toda mentira, a todo error, a toda incredulidad, a toda religiosidad e idolatría, a todo envanecimiento, entenebrecimiento e inconsciencia. Renunciamos en el nombre precioso de Jesús a toda obra de las tinieblas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestra vida y hacia nuestra familia. Y decidimos de todo corazón poner por obra esta palabra del Señor, aferrarnos a esta palabra para que Dios la respalde con las señales prometidas en el nombre precioso de Jesús. Le pedimos pues a Dios en esta mañana que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Que así como abrió los ojos de Job para traerlo a una relación gloriosa con él, a una restauración, también abra nuestros ojos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Está la mesa pues servida como siempre. Solo faltan los hambrientos y los sedientos de la palabra del Señor. Y espero que usted sea ese hambriento, que usted sea esa persona sedienta de conocer la voluntad de Dios para hacerla en el nombre precioso de Jesús. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial que el Señor nos ha dado para este día. Y nuestro tema en esta mañana se llama Navidad celebra el nacimiento de Jesús. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Vamos hoy a introducirnos, a caminar por este espacio, teniendo en cuenta que estamos celebrando Navidad en todo el mundo. Vamos a introducirnos en este tema, en este espacio, para que seamos ministrados por Dios
acerca de verdades que necesitamos conocer, verdades que necesitamos vivir y verdades que necesitamos atesorar en nuestros corazones. En Isaías 9:6 dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando miramos esta escritura, podemos ver que el niño que nació, el hijo que Dios nos dio, tiene un cargo de gloria, de gobierno. Aparte de ser Salvador, también tiene un cargo de gobierno, de gloria, de rey, porque dice el principado sobre su hombro. Eso está hablando de gobierno. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que Jesús cumplía dos planes, dos propósitos: nacer como hombre, pero establecerse también como rey de reyes y señor de señores en la tierra. Jesús nació una vez. Jesús nació una vez para ser el cordero por causa del pecado, para morir en la cruz, resucitar en gloria para ser rey y así poder salvar y reinar en los corazones. Así poder salvar las personas de la condenación del infierno, así poder perdonar los pecados, así poder venir a morar en nosotros y a injertarnos en él para ser personas salvas, personas nuevas en Cristo Jesús, para ser hijos de Dios y el poder reinar en nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. El nacimiento de Jesús se dio en medio de circunstancias interesantes que necesitamos conocer. Miremos cómo estos testimonios que rodearon el nacimiento de Jesús ministran nuestra vida para que Jesús sea una realidad gloriosa en nuestro ser, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el nombre precioso de Jesús. Se necesitaba un precursor, alguien que anunciara a Jesús, que preparara y anunciara el camino del Señor. Dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Se necesitaba alguien que anunciara el nacimiento de Jesús, que anunciara la vida de Jesús, el ministerio de Jesús y preparara los corazones. Y esa persona que iba a ser ese precursor, ese que iba a preparar el camino del Señor, era Juan el Bautista. Pero vamos a mirar lo que rodeó antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Porque se necesitaba un medio humano para nacer como hombre. Acuérdense que el plan es que Dios se hace hombre, pero se necesitaba un medio humano. Dios en sí mismo no podía venir a salvar al hombre, porque como el hombre fue el que le entregó la autoridad a Satanás, era necesario que el hombre se la quitara. Como el hombre había pecado, necesitaba un familiar, un pariente que lo pudiera salvar, y no habían parientes, porque todos nacíamos en pecado. Por lo tanto, Dios se hacía hombre, pero tenía que nacer de la raza humana, pero también tenía que nacer de Dios. Por eso el nacimiento de Jesús es muy interesante y que miremos los acontecimientos. Conoceremos el testimonio de Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan. Conoceremos el testimonio de María y de José, los padres de Jesús, y de cómo Dios busca personas marginadas que el mundo desecha para propósitos gloriosos y eternos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Vamos a conocer el caso de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que le tocaba ministrar en esos días y estaba ministrando en el templo cuando apareció un ángel y le dio una gran noticia, una gran noticia. Y vamos a conocer el poder de las palabras, porque ante esa gran noticia, Zacarías responde, ¿en qué conoceré esto? En Lucas capítulo 1, versículos 13 y 18, dice la palabra del Señor así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ante la noticia del ángel, Zacarías dudó y preguntó prácticamente: ¿cómo yo, una persona vieja, va a suceder eso conmigo si estoy viejo? Entonces, ante esa frase del ángel, tu oración ha sido oída, prácticamente Zacarías respondió: sí, ¿cuál oración? ¿Cuál oración? Porque estoy viejo. ¿Cómo va a suceder esto ahora? Dios no olvida, escucha bien esto, Dios no olvida las oraciones, y para que no las olvidemos nosotros, acompañémoslas con acciones de gracias permanentes que nos mantengan expectantes. Toda oración que nosotros hacemos, y eso es lo que vamos a aprender de Zacarías, un hombre que había antes orado, pero que ahora se ha conformado con simplemente llevar una vida ritualista, una vida sin expectativas, una vida sin esperarlo de repente del Señor. Y eso es muy común hoy en día, que hacemos una oración a Dios, pero olvidamos después que hicimos esa oración. Por eso cuando viene la respuesta del Señor, prácticamente Él dice: ¿y cómo va a suceder eso? O sea, se olvida quién es Dios, se olvida de la soberanía de Dios, se olvida del poder de Dios, que tiene poder de hacer las cosas nuevas y de hacer conforme a su voluntad. Entonces, ante la respuesta de Zacarías: ¿y cómo va a suceder esto si ya estoy en edad avanzada? No declares, escucha bien, no declares palabras que se oponen a lo que Dios dice. Dios envía a un ángel con una noticia, con una buena nueva, con una bendición para Zacarías y para su esposa. Pero la respuesta de Zacarías son palabras negativas que van contra lo que Dios está diciendo. En otras palabras, Dios le está dando una buena noticia a través del ángel, pero la respuesta de Zacarías es matar esa buena noticia, eliminar esa nueva noticia. Nosotros estamos llenos de buenas noticias en la Biblia, y a veces la respuesta de nosotros a la palabra del Señor es algo negativo. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo si estoy en esta condición? ¿Cómo si estoy pasando por esto? ¿Cómo va a responder Dios eso? ¿Cómo va a suceder eso? Y nuestra respuesta inicial, nuestra respuesta inmediata es una palabra de muerte, de matar la verdad que Dios está diciendo aquí, de matar la buena nueva en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que tenemos que tener cuidado cómo respondemos a lo que Dios dice. Porque aquí Zacarías nos está enseñando algo importante, que ante una buena noticia, él elimina la noticia respondiendo de una forma negativa. Zacarías era un sacerdote justo que servía a Dios sin expectativa, por rutina, por lógica, sin esperar nada nuevo, un milagro, un de repente de Dios. Pero Dios lo visitó y su estado no detuvo el favor de Dios, aunque recibió su consecuencia. En otras palabras, la respuesta de Zacarías al Señor no lo desechó, Dios no lo eliminó, no dijo: entonces lo dejo a usted y tomo a otro. Y aquí hay una buena enseñanza de Dios para nosotros a través de Zacarías, que a pesar de su incredulidad, que a pesar de su respuesta, Dios sigue con el plan. Pero obvio, tenía que venir la consecuencia. Y la consecuencia está en Lucas 1, 19 y 20, cuando el ángel dice: respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Consecuencia: quedó mudo, ya no podía hablar. Y cuando vemos la consecuencia, tenemos que entender que cuando nosotros nos vamos contra lo que Dios dice, en lugar de recibir lo que Dios nos dice y mantenernos en lo que Dios nos dice para ver la gloria del Señor, pensamos o somos tentados, somos atacados
para rechazar eso porque no vemos que las circunstancias se acomoden a lo que Dios está diciendo. Y esto es algo muy importante, lo que nos enseña Dios a través de Zacarías. Las buenas nuevas son para recibirlas. Las buenas nuevas son para abrazarlas. Las buenas nuevas son para replicarlas en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Como está escrito, así se hace en el nombre precioso de Jesús. Zacarías pues nos enseña su reacción ante las buenas nuevas. Cómo elimina, cómo mata, cómo desecha la buena noticia y por causa de eso queda mudo. Zacarías nos muestra también cómo nosotros debemos de evitar caer en una vida ritualista, en una rutina, en una vida sin expectativas, en una vida sin fe, en una vida sin creer las buenas nuevas del Señor en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces el caso de Elizabeth. Elizabeth, en lugar de Zacarías, ella decide meditar en lo que Dios está haciendo. En Lucas 1, 24 al 25, escuche que esto es muy importante. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar de mí afrenta entre los hombres. En otras palabras, Elizabeth tuvo una reacción muy diferente a la de su esposo. Ella decide internarse, ella decide separarse y durante ese tiempo meditar en lo que está pasando. Imagínense, 5 meses. Decidió apartarse durante 5 meses. 5 meses pensando, tal vez 5 meses orando. La Biblia no nos dice qué se quedó haciendo durante 5 meses. Pero lo único que es claro la palabra del Señor, se recluyó en casa por 5 meses. Mirando, analizando, tal vez hablando con Dios, tal vez meditando en lo que estaba pasando en su vida. Ya que ella era una mujer estéril, era una mujer de edad avanzada, no podía tener hijos y ahora está embarazada por un propósito y voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña Elizabeth? Elizabeth nos enseña a que cuando llegan las buenas nuevas, lo que hemos de hacer en ellas es meditarlas, contemplarlas, saludarlas, creerlas, recibirlas y ver cómo se van gestando en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Así como ella vio el proceso de su vientre crecer, ver ese niño moverse allí, así también hay una enseñanza para nosotros, como dice el Señor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Muchas personas, como Zacarías, que recibimos la palabra del Señor, no vemos esa luz, no vemos esa manifestación, no vemos esa gloria de esa buena nueva, no la vemos por no meditar en ella. Pero Elizabeth nos enseña aquí que cuando Dios nos dice algo, cuando algo está sucediendo de parte de Dios, no es rechazarlo porque no vemos las circunstancias o los medios que se acomoden a esa verdad. Precisamente esa verdad viene para sacarnos de un estado de desgracia, de un estado de caos, de un estado de miedo, de estrés, de condenación, de maldición. Pero como estamos acostumbrados a vivir en ese estado, nos cuesta dejar entrar esa buena noticia en nuestro corazón. Pero necesitamos entonces aprender de Elizabeth, que ella recibe la impresión, ella recibe su estado de embarazo, a pesar de sus condiciones, a pesar de su edad, y lo que decide es retirarse a meditar, retirarse a hablar con Dios, retirarse a pensar en eso que está sucediendo en su cuerpo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ella ve la gloria del Señor en el nacimiento de su hijo en el nombre precioso de Jesús. ¿Por qué escoger? Escuche bien esto. ¿Por qué escoger un matrimonio que estaba desechado, un hombre sin fe y una mujer de edad avanzada y estéril, cuando habían jóvenes y sin estos problemas? Dios aquí nos muestra que Dios es un Dios que se complace en enseñarnos que Él se acuerda de los pecadores, de los lisiados, de los enfermos, de los desamparados, de los débiles, de los abandonados, de los abusados, para quitar la afrenta, la vergüenza y dar una vida
de plenitud y satisfacción. Ese es nuestro Dios. Un Dios que visita, un Dios que va y busca. Así como Jesús fue y buscó al paralítico que no podía levantarse para echarse en el agua para ser sano. Desde el cielo, escúcheme, desde el cielo Dios vio esa escena. Y Jesús viene, se hace hombre y va a visitar ese hombre que está ya lisiado, tratando de levantarse, pero que nunca ha podido. Dios busca a los necesitados. Dios visita a los necesitados. Dios sabe en qué condiciones nacemos, en qué condiciones vivimos y tiene misericordia de nosotros. De hecho, el enviar a su Hijo es la expresión de Dios venir a buscar a todos los pecadores, a todos los abandonados, a todos los lisiados, a todos los desamparados, a todos los abandonados, a todos los marginados, a todos los que están en cuestiones de decadencia. Jesús viene a buscarlos y hoy te está buscando a ti. Hoy está buscando personas por todo el mundo a través de la palabra, con los diferentes predicadores, en las diferentes iglesias, en los diferentes países. Sigue buscando los lisiados, sigue buscando los abandonados, los heridos, los abandonados, los desamparados, para venir y acogerlos hacia su vida, hacia su reino, hacia su amor, hacia su gracia, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Tu estado no impide que Dios te visite y te bendiga. El amor cubre todas las faltas. Así es el diseño de Dios. Vengo a cubrir todas las faltas. Vengo a perdonar pecados. Vengo a liberar a los cautivos. Vengo a sacar a los que están adictos a las drogas, al licor, a la soledad, a la angustia, a la amargura. Vengo a sacarlos en el nombre precioso de Jesús. Eso nos enseña Dios a través de Zacarías y a través de Elizabeth. No, tu milagro tiene un propósito más grande que tú. Cuando Dios hace algo en tu vida, hay un propósito más grande que tu misma vida. Y recuerda, Dios nunca llega tarde. Llega cuando crees y para ayudarte a creer. Esto es muy importante de parte de Dios. Dios llega a tu vida cuando tú crees o llega a tu vida para ayudarte a creer. Zacarías no creyó, pero llegó para ayudarlo a creer. Elizabeth creyó y vino para ver, para gestar el milagro en su vida en el nombre precioso de Jesús. Y esto es muy lindo de parte de Dios. Llega a tu vida cuando tú crees o llega a tu vida para ayudarte a creer, pero no te desecha. Escúchalo bien, no te desecha. Así como no desechó a Zacarías, así como no desechó a Elizabeth, sino que los buscó para un propósito eterno y glorioso. Imagínense, tener el precursor, su hijo, que iba a anunciar la venida del Mesías, que iba a anunciar el ministerio del Mesías. Es algo glorioso y poderoso en el nombre de Jesús. Más grande que ellos mismos, más importante que ellos mismos, pero los escogió y quedó registrado en la historia lo que ellos eran, lo que Dios hizo y lo que sucedió con lo que Dios hizo. Haz en tu vida, no importa dónde estés, no importa tu estado, no importa tu condición, Dios te está visitando a través de la palabra para decirte, así como hice con Zacarías, así como hice con Elizabeth, así como he hecho con todos los hombres, quiero hacer contigo también algo glorioso en esta Navidad. Para eso es Jesús. Jesús es las buenas nuevas. Navidad son las buenas nuevas. Nuevas de salvación, de restauración, de recuperar la paz, de recuperar el amor, de recuperar al Dios vivo en nuestros corazones para vivir una vida diferente a la que hemos vivido. No importa las circunstancias, en el nombre precioso de Jesús. Ahora vamos a mirar el caso de María y de José. En Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 35, dice la palabra del Señor así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Impresionante. Solamente póngase a pensar en esto. Está uno tranquilo y aparece un ángel con una noticia de estas. Claro que va a causar asombro, claro que va a causar algo como que dice, ¿y cómo será esto? Como responde ella. Pero lo bonito del Señor es que no solamente nos trae la tarea de hacer algo, la buena nueva de lo que va a pasar, sino que también nos ayuda a entender y nos ayuda a cumplir. Aquí vemos entonces que en el caso de María, María respondió en Lucas 1:38, hágase en mí tu voluntad. Escuche lo que debemos de hacer, no podemos ser como Zacarías. ¿Cómo será esto? Pero dudando. Debemos de ser como María, hágase en mí tu voluntad. Cuando Dios te dé una buena noticia, cuando Dios te está dando una buena palabra como hoy, es para responder como María, hágase en mí tu voluntad. Dice la palabra del Señor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María respondió de una manera que todos debemos de responder a lo que Dios nos dice. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que cuando Dios te dé una palabra, que cuando Dios nos dé una palabra, podamos decir, hágase Señor conmigo conforme a esta palabra. Y disponer nuestro corazón con todo nuestro ser a que esa palabra se haga viva en nosotros en el nombre precioso de Jesús. Dios no busca lo que entendemos. Dios no busca que lo entendamos todo. Escúchalo bien. Dios no busca que lo entendamos todo. Dios busca gente que le dice sí, incluso cuando entiende poco. María no lo entendió todo. Ella no alcanzó a comprender lo que significaba esa noticia, los alcances de esa noticia. Pero con lo poco que entendió, respondió, hágase en mí conforme a tu palabra. Eso es fe, eso es confianza en que lo que Dios dice es lo mejor para nosotros. Cuando sabemos y entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, siempre vamos a responder, hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra. Hágase en mí, Señor, tu voluntad en el nombre precioso de Jesús, como enseñó Jesús en el Padre nuestro. Dígale al Señor, hágase en mí tu voluntad. Y eso es lo que hemos de hacer, orar por nosotros para que se haga en nosotros conforme a su palabra, que se haga en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, que se haga en esta situación conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Dios le da gracia antes de darle la asignación. Y esto es muy importante. Antes del ángel comunicarle a María lo que iba a suceder, le dijo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y hallar gracia delante de Dios, que todos los pecadores hallamos gracia delante de Dios, es darle una capacidad sobrenatural para hacer la voluntad de Dios. A lo que María se iba a enfrentar con ese hágase en mí conforme a tu palabra, ella ni siquiera se imaginaba lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, los sufrimientos que iba a padecer, pero Dios la llenó de gracia primero. Has hallado gracia delante de Dios para esta misión que Dios te va a entregar. Porque solo bajo la gracia de Dios podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te diga algo, no dudes, no temas, porque te dará la gracia y la capacidad de hacer eso que te está mandando a hacer. Siempre Dios ha sido así. Dios sabe que en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos su gracia, necesitamos su presencia, necesitamos su espíritu, necesitamos de su amor, necesitamos de su poder, necesitamos de sus dones, pero Él lo hace. Nunca nos va a decir que hagamos algo y nos manda vacíos y solos. Siempre nos da el recurso, el medio para hacer eso de manera sobrenatural y gloriosa. María renuncia a su reputación, renuncia a su comodidad, a sus sueños personales, renuncia al control de su propio destino, de su vida, para hacer la voluntad de Dios. Y eso sí que debe quedar claro en nosotros. Todos los que queremos hacer la voluntad de Dios, debemos de ser como María. Renunciar a nuestra reputación, a lo que nosotros queremos, a nuestra comodidad, a nuestros sueños personales y egocéntricos, para decirle al Señor, hágase en mí conforme a tu palabra.
Hágase en mí, Señor, conforme a tu voluntad. Porque quiero decirte algo. Si algo es vital para nosotros, es hacer la voluntad de Dios. Si algo es desastroso para cada ser humano, es irse contra la voluntad de Dios. Irnos contra la voluntad de Dios es asociarnos con Satanás y con su propósito de hurtar, matar y destruir. Hacer la voluntad de Dios es disfrutar de su propósito. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en el nombre precioso de Jesús. Y tú, ¿qué has dejado o entregado para hacer la voluntad de Dios? Esto es algo que nos debemos de preguntar. ¿Qué he decidido yo? ¿Qué he decidido dejar para hacer la voluntad de Dios? Porque Dios llega a la vida de María, a su entorno, y le muestra otro camino, le muestra otra misión, le muestra otro destino. Pero ya no tienen problema en dejar sus sueños para seguir el destino de Dios. Y María nos enseña realmente esto, a decirle a Dios, hágase en mí conforme a tu palabra. María nos enseña que para hacer la voluntad de Dios tenemos que renunciar a ciertos sueños, a ciertos propósitos que teníamos con nuestra vida para poder encajar en la voluntad de Dios. Hay mucha gente que quiere encajar en la voluntad de Dios sin renunciar a sus sueños personales, al control de su destino, a su comodidad, a su reputación, y eso es imposible. Aprendamos entonces de María que para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para ti, para tu familia y para todo ser humano, es necesario salir de nuestro confort, salir de nuestros sueños, de nuestros propósitos, para entrar en los propósitos del Señor en el nombre precioso de Jesús. En Mateo 1, 18 al 21 dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira qué cosa tan interesante. Un ángel llegó a la vida de Zacarías. Un ángel llegó a la vida de María. Y un ángel llega a la vida de José. Vamos a ver entonces el testimonio de José, porque este es la antesala de José. José está desposado, o sea, está comprometido con María para casarse. Imagínate esto simplemente. Y de un momento a otro, se le comienza a crecer la barriguita de María. Obvio, entonces José cuando mira eso dice, ¿y qué pasó aquí? Y ella le dice, no, tranquilo, esto es del Espíritu Santo. Es obvio que no creyó. A él nadie le había dicho que eso iba a suceder. Dios no se lo había dicho. Pero María lo sabía. Pero obvio, ¿cómo creer que ese embarazo es del Espíritu Santo? Pues no cabe en la mente de un ser humano. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué decide hacer José? Eso se llamaría fornicación. Eso se llamaría traición. Escúchalo bien. María tenía que ser dada a conocer lo que hizo y ser apedreada y muerta. Porque eso hacían con la persona que traicionaba un pacto, un compromiso. Entonces, para que no le hicieran eso a María, él decide dejarla secretamente e irse, como para que el mundo dijera, José la embarazó y la abandonó. Que la vergüenza, la culpa cayera sobre él, no sobre ella. Mira el corazón de José. Mira el corazón de José, para que aprendamos algo de José en esta mañana. No la inculpa a ella, pero obvio, no acepta eso porque no lo cree. Entonces decide dejarla secretamente. Y cuando se va, se le aparece el ángel y le dice, José, no temas recibir a María, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. Le da la noticia, le confirma la noticia a José. Y esta es la respuesta de José. En Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No discutió, no cuestionó, no renegó, no maldijo a María, no la expuso, la cubrió, porque eso es lo que hace el amor. El amor cubre multitud de pecados. Y este pecado que para José era un pecado porque era traición, lo cubrió con el amor que le tenía. Pero miremos la bondad de Dios. Como Dios no da un paso sin el otro, Dios sabía que tenía que convencer a José de que esa era su voluntad. Y no tuvo problema en mandar su ángel en ese sueño a la vida de José para mostrarle que eso que estaba sucediendo con María era un plan y un propósito divino. Y lo lindo de José es que no discute, no cuestiona, no, no duda, sino que dice muy claro, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José es el testimonio del hombre justo que protege sin controlar. Protegió a María. José decide dejarla secretamente para no exponerla. Escúchame bien, para no exponerla, para que no la señalen, para que no la apedreen, para que no la maten, para que él quede como el malo, no ella. Pero recuerda que él no sabía, él no estaba convencido que lo que estaba pasando con María era de Dios. Para él era traición, pero a pesar de que era traición, la protegió, la cubrió. Necesitamos esa fe en el día de hoy, que podamos cubrir a las personas que caen, que podamos cubrir a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que podamos cubrir el lugar. Recuerdo en estos momentos la historia de los hijos de Noé, cuando él se emborrachó. Dice que su hijo llamado Cam lo vio borracho y fue y le comentó a sus hermanos. Prácticamente se burló, como quien dice, vean, vengan lo que está haciendo mi padre. Y lo hallaron desnudo, y fue a contarles. Y dice la Biblia que los hermanos cogieron una sábana, cogieron una túnica para venir a cubrir a su papá, pero no entraron de frente, entraron de espaldas, y lo cubrieron. Eso hace el amor, cubrir multitud de pecados. No avergonzar, no criticar, no reclamar, no enojarnos, no contrariarnos. Y eso es lo que José nos enseña aquí. Por amor la cubrió. Dios le habla mientras duerme y obedece sin objetar, sin cuestionar. Le queda claro en su mente. Dios y su reino requiere de acuerdos de obediencia. Eso es lo que es el reino de Dios. Que cuando Dios nos dé una buena noticia, nosotros podamos decir, sí, amén, Señor. Podamos recibir esa palabra, creer esa palabra y meditar en esa palabra como nos enseña Elizabeth. A meditar en lo que Dios está haciendo, a meditar en lo que Dios está diciendo. Así que concluimos entonces en esta mañana que la Navidad nos ayuda a aprender de Dios por medio de Zacarías, Elizabeth, María y de José. Nos enseña la lección de no irnos en contra de lo que Dios está diciendo, sino aceptar la voluntad de Dios. La Navidad nos recuerda que Dios busca personas dispuestas a creer y a obedecer. La Navidad nos recuerda que Dios busca personas abandonadas, lisiadas, desamparadas, quebradas, destruidas, para levantarlas para su gloria y para su honra en el nombre precioso de Jesús. Y en nuestra conclusión, en 1 Juan 2:6 dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en él, o sea, en Cristo Jesús, debe andar como él anduvo. Cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, que diga ser hijo de Dios, que diga ser creyente, que diga haber recibido a Jesús como su Salvador, que le haya pedido a Jesús salvación, dice la palabra del Señor, que debemos andar como él anduvo. Debemos andar como él anduvo, porque Jesús nació y vivió como hombre para darnos ejemplo de cómo vive un hijo de Dios. El testimonio de Jesús, escúchalo bien y guarda esto claro en tu corazón. El propósito de Dios con Jesús, el propósito de Jesús en esta tierra fue mostrarnos cómo vive un hijo de Dios. Alguien podrá decir, pero es que Jesús era hijo de Dios. El cristiano también es hijo de Dios. Cuando cree en Jesús y lo recibe como su Salvador, también es hijo de Dios. Alguien podrá decir, pero él no había cometido pecado. El Hijo de Dios es una persona sin pecado, porque para eso vino Jesús, para quitar el pecado y hacernos santos.
fuimos santificados como Él. Podríamos decir, pero Él estaba lleno del Espíritu Santo. También tenemos el acceso al Espíritu Santo para andar como Él anduvo. Entonces guardemos en nuestro corazón, en la conclusión de este mensaje en el día de hoy, cualquiera que se atreva a decir, cualquiera que crea que es hijo de Dios, debe andar como Jesús anduvo. Porque el diseño de Dios es tomar al pecador que se arrepiente, al pecador que pide perdón y salvación, tomarlo de donde está, injertarlo en Cristo Jesús para hacernos partícipes de su naturaleza, para hacernos partícipes de su espíritu, para hacernos partícipes de su santidad, para que andemos como Él anduvo. Acuérdate, Jesús es el ejemplo. Cuando queramos ver un hijo de Dios, cómo te tienes que comportar y cómo me tengo que comportar, hay que mirar a Jesús. Y así como Jesús anduvo, debemos de andar nosotros. Y así quedó escrito. El que dice que permanece en Él, el que dice que cree en Él, el que dice que es hijo de Dios, el que dice que va para el cielo, el que dice que es santo, debe andar como Jesús anduvo. Ahí queda el retrato, ahí queda el ejemplo para ti y para mí. Ahí queda el desafío de creer y de vivir como hijo de Dios. Cualquiera que dice que es hijo de Dios, pero no vive como Jesús, está engañado. Es un blasfemo. Cualquiera que dice que es hijo de Dios, pero no camina como Jesús anduvo, no está en Cristo Jesús. Porque el propósito de Dios de darnos a su Hijo es para que andemos como Él anduvo. Por eso su misión es injertarnos en Él, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué acción entonces vamos a tomar en esta mañana? Celebra la Navidad desde la nueva vida en Cristo Jesús. Una vida de santidad, de libertad, de plenitud, de autoridad y de amor. ¿Cómo se celebra esto? Número uno, reconociendo si no estoy en ese nivel, reconociendo que no estoy realmente mostrando a Jesús en mi vida. Pedirle a Jesús que entre en mi corazón, pedirle a Jesús que salve, que perdone mis pecados y pedirle a Jesús que salve mi alma, porque no quiero ir a una condenación del infierno haciéndolo mal. Cuando haces esa oración de fe, cuando reconoces que no caminas como Jesús, pero quieres caminar como Jesús, recuerda la palabra del Señor. Cuando Dios te da una buena nueva, no la rechaces. ¿Cómo voy a ser yo como Jesús? Déjale eso a Dios. Si Él dice que hemos de andar como Él anduvo, tu respuesta debe decir, sí, Señor, quiero andar como Jesús anduvo. Reconozco que no he andado como Él anduvo, pero quiero andar como Él anduvo. Acepto tu palabra. Hágase en mí, Señor, conforme a esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Es lo que tienes que recibir. Es lo que tenemos que aprender de esta lección del día de hoy. Es lo que tenemos que aprender de la Navidad. Jesús vino para mostrarnos cómo se camina con Dios. Jesús vino para hacer lo posible. Tú no eres capaz, yo no soy capaz, nadie es capaz. Pero para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos. Por lo tanto, si Dios dice que debemos de andar como Jesús anduvo, nuestra respuesta es, hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra. Como no lo he vivido, perdóname. Como no lo he vivido, sé que si muero voy a una condenación, sálvame. Como no lo he vivido, Jesús, entra en mi corazón y enséñame a caminar como tú, porque decido caminar como tú. Esa debe ser nuestra respuesta al Señor. Aprendamos pues de Zacarías y Elizabeth en esta conclusión. Escúchame bien. Haz un ayuno de palabras negativas por 7 días para no matar lo que Dios dice. Haz como Elizabeth. Enciérrate y dedica tiempo a meditar en lo que Dios está diciendo. Acepta lo que Dios está diciendo. Decide vivir como Dios está diciendo y saca de tu mente y de tu corazón y de tu boca las palabras negativas. Escribe 3 promesas que dejaste de creer, así como Zacarías, que las creyó un día y las pidió pero las olvidó. Muchos nos ha pasado lo mismo. Hemos pedido cosas grandes al Señor, pero como no suceden, las abandonamos. No las abandones. Escríbelas, tráelas de nuevo a tu presente. Ora por ellas, da gracias por ellas en el nombre precioso de Jesús. Ora cada mañana, Señor, abre mis ojos, mis oídos y mi corazón. Ora cada mañana, ora cada noche, ora en cada lugar donde estés. Señor, abre mis ojos para verte, mis oídos para oírte y mi corazón para entenderte. Afirma, defiende y protege lo que Dios está gestando en tu vida. Elizabeth se guardó, se retiró para proteger lo que Dios estaba gestando en su vientre y verlo nacer y verlo reproducirse. En el nombre precioso de Jesús, aprendamos de ellos en el nombre de Jesús. Decide hacer de lo que Dios te dice tu forma de pensar, de hablar y de obrar. Aprendemos esto en esta mañana. Decidir de todo corazón
que todo lo que Dios me dice, el conocimiento que Dios me da, se debe convertir en mis pensamientos, se debe convertir en mis palabras y se debe convertir en mis acciones, en el nombre precioso de Jesús. Eso aprendemos de Zacarías y de Elizabeth. Y lo que aprendemos de María y de José, decir un sí práctico, diario, a lo que Dios te dice. Hágase en mí, Señor, conforme a esta palabra. Orar cada mañana, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aprender a decirle sí a lo que Dios dice. Aprender a orar pidiéndole al Señor que se haga en nosotros conforme a esa palabra. Meditar en esa palabra como lo hizo Elizabeth. Renunciar a cualquier comodidad que te impida obedecer a Dios. Renuncia a todo aquello que te impida seguir el camino de Dios. Renuncia. No te quedes ahí. Eso que te impide seguir a Dios te llevará a una asociación con Satanás, a una autodestrucción y a terminar en el lago de fuego. Entonces no tiene sentido defender eso. Defendamos lo que Dios dice. Defendamos el camino que Dios nos pone. Defendamos lo que Dios nos dice y hagámoslo y pongámoslo por obra. Convirtámoslo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Identifica una decisión que estás posponiendo a obedecer. Identifícala para hacerla, para decirle, Señor, hágase en mí conforme a esta palabra. ¿Qué excusas usas para retrasar el obedecer? Para de excusas. Solamente dile, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Dios te dará la gracia como se la dio a María. Dios te levantará como levantó a Zacarías. Dios te ayudará como ayudó a Elizabeth. Dios te ayudará como ayudó a María. En el nombre precioso de Jesús, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué sí está esperando Dios de ti que aún no lo decides? ¿Qué sí está esperando Dios de ti que aún no lo decides? Ahí donde estás, pues, ora al Señor. De acuerdo a lo que Dios te está hablando en esta mañana y toma tus decisiones. Recuerda y ten presente el testimonio de Zacarías, el testimonio de Elizabeth, el testimonio de María, el testimonio de José. Zacarías dudó. Zacarías era un religioso. Zacarías no esperaba cosas nuevas y gloriosas del Señor. Zacarías se acostumbró a una vida sin gloria, sin poder y sin presencia. Elizabeth nos enseña a meditar en lo que Dios dice. María nos enseña a decirle, hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra. Y José es el testimonio más lindo de obediencia. Es el testimonio más lindo de amor. El que protege, el que cubre. El que decide llevar sobre sí su vergüenza, que no era su vergüenza porque él sabía que no había hecho nada malo, pero decide proteger a su prometida. Y gracias a estos testimonios nació el precursor, el que anunciaba a Jesús. Nació Jesús para ser el Salvador del mundo. Y nos queda claro que los hijos de Dios, en esta Navidad, aprendemos que los hijos de Dios debemos de caminar como Jesús camina. Y escúchame, no cuestiones eso, porque aunque te parezca grande, elevado e imposible, Dios lo hace posible. Solo está esperando que tú digas, Señor, si debo caminar como Jesús camina, heme aquí, hágase en mí según tu palabra. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Y Dios se encargará de acomodar las piezas para que eso suceda en tu vida, en el nombre precioso de Jesús. Recuerda que Jesús está a tu lado, esperando que le invites a entrar a tu vida, esperando que le pidas que te perdone tus pecados y que te salve, para él hacer una obra gloriosa en tu corazón. Y recuerda, Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús, para celebrar su obra en nuestros corazones, para celebrar su gloria, para celebrar la vida que nos da en él, la vida que nos da en su reino, la vida que nos da con su gracia, con su gloria, con su presencia y con su poder, para celebrar. Eso es Navidad. Los que ya somos hijos de Dios, lo celebramos. Y los que no somos hijos de Dios, entramos a ser hijos de Dios a través de la bondad. Porque Él sigue diciendo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón y me invita a entrar, yo entraré en Él y cenaremos juntos. Así que Jesús está esperando que abras tu corazón, lo invites a entrar para cenar junto contigo y mostrarte que hay una vida sobrenatural en Él, es posible gracias a su presencia. Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de Zacarías, a través de Elizabeth, a través de María y de José. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a salvarnos para que vivamos como Él, Señor Dios de la gloria, Padre. Hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Caminar como Jesús en esta tierra.
caminar, ser un testimonio vivo de Jesús. Y oro para que cada persona, Señor, pueda decir, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Y que Cristo sea formado en cada corazón en el nombre precioso de Jesús. Y caminemos, Señor, desde los cielos, en este año que viene, Señor, desde los cielos, como hijos de Dios, caminando en tu gloria y en tu presencia y disfrutando la vida y la salvación que Jesús vino a darnos como Rey, como Salvador, como Señor y como Dios. En el nombre de Jesús. Feliz día para todos. Que el Señor los continúe bendiciendo y que vivas como Jesús. Amén y amén.